con la asimilación de los elementos minerales. Y por supuesto que vamos a seguir hablando de los elementos minerales. Para que un elemento mineral fuera esencial, dijimos que tenía que influir el metabolismo de la planta. Para poder influirlo, tiene que absorberse, que fue lo que ya vimos, traslocarse o trasladarse a diferentes sitios y ser asimilado, que es lo que vamos a ver hoy. Para esto, la planta, para poder utilizar estos elementos minerales, la planta utiliza o tiene diferentes aspectos. Cómo se asimila el elemento inorgánico a orgánico, cómo lo toma, cómo reacciona la planta ante un déficit y si tiene mecanismos para maximizar la absorción, y en caso de llegar al final de su ciclo o en caso de una carencia, si lo puede removilizar para optimizar la utilización del mismo. Nosotros hoy nos centramos en la asimilación de los nutrientes. ¿Qué es asimilar un nutriente mineral? Asimilar un nutriente mineral es pasar compuestos inorgánicos estables pero de muy baja energía a compuestos orgánicos de alta energía. Eso es asimilar. ¿Estamos? Esto, por supuesto, si voy a pasar de un compuesto de baja energía a uno de alta, implica grandes costos energéticos. Por ejemplo, hoy vamos a empezar con el nitrógeno. Habíamos dicho que el nitrógeno ocupaba, exacto, el 4% del peso seco de una planta. Para producir ese 4% del peso seco de una planta, la planta utiliza el 25% de los productos de la fotosíntesis. O sea que tiene bastante costo energético. Esa asimilación en los vegetales se denomina fotoasimilación, porque ¿de dónde va a tomar la energía ese compuesto simple para convertirse en complejo? Pues de la luz. Y por lo tanto, si va a tomar la energía de la luz, implica que necesita o que está acoplado a los transportes de energía que se utilizan en la fotosíntesis y que va a hacer uso de los agentes de reductores como el NAD, la ferredoxina, la tioredoxina, para poder convertirse en un compuesto orgánico complejo. Quiere decir que esta asimilación de elementos minerales se va a dar en el cloroplasto, ¿sí? O se puede dar también, en algunos casos, en los plastidios de la raíz. Entonces, si estoy usando los agentes reductores de la fotosíntesis, quiere decir que mi asimilación del resto de los elementos minerales tiene una competencia, ¿sí? Por suerte, si hay bajas concentraciones de dióxido de carbono, en las reacciones lumínicas que se producen en el cloroplasto hay un excedente de poder reductor, entonces va a haber una asimilación alta porque me está sobrando. Si hubiera una alta concentración de dióxido, lo estaría usando para hacer sacarosa y no estaría asimilando el resto de elementos minerales. Quiere decir que hay un equilibrio muy dependiente de una en función de la otra. Y vamos a empezar por el nitrógeno. Ustedes ya vieron, o ya hablamos, de que las formas que se absorben principalmente es nitrato y amonio. No quiere decir que no se pueda tomar en formas orgánicas como la urea. Y tiene una velocidad de absorción bastante rápida. Si nosotros miramos las velocidades de absorciones en los aniones, vemos que el más rápido es el nitrato, lo sigue el cloruro, el sulfato y el más lento de ingresar es el fosfato. Ahora, el nitrógeno ocupa el 78% de la atmósfera, sin embargo nosotros lo estudiamos como elemento mineral en el suelo. ¿Esto por qué? Y porque el nitrógeno atmosférico en general la planta no lo puede tomar. Por lo tanto, necesita que se lo fije en una forma oxidada reducida en el suelo para a partir de ahí tomarlo. Si hacemos un balance de cómo se fija, en la biosfera hay aproximadamente 275 millones de toneladas, de las cuales la fijación biológica es la responsable de 175, la industrial de 70 y la espontánea, es decir, que haya descargas eléctricas y tormentas que lo que van a hacer es partir esas moléculas de nitrógeno y hacerlo caer mediante la lluvia en una forma reducida o oxidada, están produciendo un 30 millones. De la fijación biológica, sí, implica que está ocupando más del 60%
de la fijación del nitrógeno atmosférico. Si nosotros tenemos esto en cuenta, vamos a ver que el nitrógeno es atmosférico. En la biosfera se lo puede encontrar en las plantas, se lo puede encontrar en proteína animal, se va a poder fijar en forma espontánea por descargas eléctricas, en forma química, que es la producción de fertilizantes, sea por nitrato o producción de urea, y en forma simbiótica o asimbiótica. Las formas asimbióticas normalmente pueden ser bacterias de cualquier tipo, que sean fijadoras, por supuesto, que son libres, o pueden ser algas, que ustedes las conocen como cianofisias, que son no solo fotosintéticas, sino que también son buenas fijadoras de nitrógeno. Tanto los fijadores libres como las algas cianofisias lo que van a hacer es liberar el nitrógeno en forma de amonio al suelo. La proteína vegetal, ¿sí? Los componentes proteicos vegetales, como la proteína, van a morir y van a caer, lo mismo que pueden ser tomadas por los animales, digeridas, y a la muerte del vegetal generar residuos que se van a descomponer por un proceso de mineralización, van a pasar de materia orgánica a amonio, y una vez que tenemos un bulk de amonio, algunas plantas pueden tomarlo de esa manera. Pero si no, lo que normalmente ocurre es que en el suelo existen grupos de bacterias que tienen la capacidad de oxidarlo, y algunas bacterias lo van a pasar de amonio a nitrito. Ese es el caso de nitrosomas, nitrospira, nitrosoxistis, y otras que lo van a pasar de nitrito a nitrato, como es Nitrobacter, Bactoderma y otras. Y va a quedar como nitrato, y también de esa forma lo puede tomar la mayoría de las plantas. Entonces tenemos una serie de ganancias dentro de la asimilación del nitrógeno. Ahora, este proceso de amonio a nitrato es lo que ustedes van a encontrar en los libros con el nombre de nitrificación. El nitrato, habíamos dicho que como anión se encuentra en la solución del suelo, por lo tanto es muy factible que se lixivie, es decir, que se lave junto con el agua a capas donde las raíces no llegan. Lo otro que puede ocurrir es que el amonio pierde un protón, se convierte en amoníaco y sea liberado al ambiente, o que las bacterias en situaciones de anoxia tomen el oxígeno del nitrito o del nitrato y produzcan monóxido nitroso, que también es un gas, y se pierdan por desnitrificación. Es decir, van a tomar ese oxígeno y queda una molécula gaseosa. Y la mayor pérdida de todas, por supuesto, que es la cosecha de las plantas. Entonces tenemos un equilibrio entre lo que estamos aportando al suelo y lo que estamos perdiendo del suelo. La nitrificación, que lo vamos a ver muy rápidamente porque no es tema de nuestra materia cómo funcionan los microorganismos, yo les cuento rápidamente. Es un proceso que dura entre 2 y 4 semanas. La velocidad en que tarda de convertirse de amonio a nitrato, es decir, que pase de una forma reducida a una forma oxidada, va a depender de las temperaturas, va a tardar menos tiempo cuando las temperaturas sean mayores a 10 grados, va a determinar del pH, porque dijimos que las bacterias preferían suelos un poquito más ácidos, ¿sí? Y entonces de eso va a depender la velocidad con que su planta pueda tomarlo en frío. Pero no es nuestro problema. Nuestro problema es, o nuestra primera idea es, ¿por qué pueden las bacterias tomar el nitrógeno atmosférico? Y las bacterias pueden tomar el nitrógeno atmosférico porque tienen una enzima que es la nitrogenasa. Y la nitrogenasa es una enzima con dos sitios de reacción o con dos sitios de unión. Uno, que es una proteína de hierro, y la otra es una proteína compuesta de hierro y molibdeno. Esta nitrogenasa lo que va a ir haciendo es ir uniendo protones al nitrógeno de a 2. ¿Sí? Entonces van a tener nitrógeno y lo va a ir uniendo de a 2 protones. Y por cada protón que agregue, va a utilizar 2 moléculas de ATP. Como utiliza 2 moléculas de ATP y yo necesito 8 protones para tener amonio, y como tengo 2 sitios voy a tener 2 moléculas de amonio, ¿sí o no? Bien, necesito 16 moléculas de ATP, o sea que biológicamente también es un proceso
de un alto costo energético. Y va a precisar como catalizador el magnesio, ¿sí? Entonces necesitamos un suelo que tenga suficiente cantidad de magnesio. ¿Por qué la fijación biológica es tan eficiente? Porque si bien utiliza 16 moléculas de ATP, hacer fertilizantes necesita una alta cantidad de energía, una alta presión de nitrógeno, y tiene un costo energético mucho más grande a nivel global. En cambio, estos son las... ¿Quiénes son los que van a poder fijar el nitrógeno? Y bueno, estos bacterias van a ser libres o en asociaciones. Que son simbióticas o en asociaciones van a poder hacer, son aquellas que pueden hacer nódulos radiculares, como puede ser el caso de leguminosas con Rhizobium, o de no leguminosas con un actinomycetes, que en realidad es un híbrido de una bacteria y un hongo por el momento. Nódulos foliáceos, que en general son asociaciones con algas verdes, ya sea en árboles y herbáceas o en glándulas foliares como es en Gunera, o pueden ser simplemente asociaciones como es Azospirillum con las gramíneas. Ustedes saben cuál es la diferencia entre una simbiosis y una asociación, no se las voy a estar explicando yo. Y por supuesto que puede haber asimbióticas y que pueden ser algas, que ya vimos las cianofisias, o pueden ser bacterias. En el caso de ser bacterias se las clasifica primero por su necesidad de oxígeno, aeróbicas, facultativas o anaeróbicas. Después la clasificamos por si pueden hacer fotosíntesis o no hacen fotosíntesis, además de fijar nitrógeno. Nada más que como para tener idea de dónde podríamos ubicar unas y otras y cuáles son. En todos los casos hay de los dos tipos, y yo no pretendo que ustedes se las acuerden a todas de memoria, quizás algunos ejemplos para tener una idea de cuáles son. Ahora, ¿qué necesito yo para esa fijación del nitrógeno y que mi planta lo pueda tomar? Por empezar, que sus microorganismos tengan un crecimiento rápido, es decir, que tengan una activa división celular, o sea que le voy a favorecer temperaturas y pH para que esto ocurra. Por supuesto que el nitrógeno, que haya nitrógeno atmosférico. Necesito energía, porque dijimos que me va a consumir 16 ATP. ¿De dónde la van a sacar? Y bueno, aquellos que no son fotosintéticos lo van a tomar como heterótrofos de la reducción del dióxido de carbono. Y aquellos fotosintéticos lo van a tomar de la energía lumínica y la presencia de proteínas ferrosas que tienen los microorganismos. Pero que lo más importante que tienen cualquiera de ellos y que de lo que no van a poder librarse es la protección del complejo enzimático nitrogenasa, porque para que la nitrogenasa pueda fijar nitrógeno y esté activa, necesita ambientes con muy bajos contenidos de oxígeno. Si la nitrogenasa se choca con una tensión alta de oxígeno, rápidamente se inactiva y deja de fijar nitrógeno. Entonces, ¿se soluciona esto? Bueno, en las anaeróbicas, chico pleito porque no hay oxígeno, así que no tiene problema. El problema son las aeróbicas. Entonces, ¿cómo la protegen? Y bueno, lo que hacen es respirar muy activamente en una zona de su organismo, acumular mitocondrias en una zona de su célula, con lo cual van a estar ocupando todo el oxígeno en el proceso respiratorio, por lo tanto al resto de su cuerpo llegan muy bajas tensiones y así queda protegida. Y la otra que tienen es cambiar las configuraciones de la nitrogenasa activa o inactiva de acuerdo a los contenidos de oxígeno que tenga dentro de su cuerpo. ¿Está? Ahora, si tenemos cianobacterias, pueden hacerlo de dos maneras. Si son pluricelulares, son cianobacterias no unicelulares, sino pluricelulares, lo que hicieron es, parte de sus células las modificaron y en esas modificaciones es donde se fija el nitrógeno y el resto hace fotosíntesis. Las modificaciones de esas células se llaman heterocistos y son células donde tienen una pared glicolipídica muy gruesa, por donde no van a tener
pasaje de dióxido y donde no tienen fotosistema 2. Ustedes saben que el fotosistema 2 es donde se produce la fotólisis del agua. Y otras lo que hacen es fijan nitrógeno solamente en el momento de oscuridad. ¿Está? Y bueno, son nitroficantes, están en todos, estas cianobacterias están en todos los ecosistemas naturales, no hay uno en donde no estén, unicelulares o filamentosas, y van a tener un desarrollo muy limitado cuando el contenido de nitrógeno en forma de nitrato o de amonio es muy alto. ¿Está? Entonces, en esos lugares ustedes no las van a encontrar con tanta profusión. Normalmente pueden encontrarlas asociadas con un hongo, por ejemplo, como es el caso de azolla, las pueden encontrar asociadas en líquenes, ¿sí? O ya dijimos en plantas superiores. Entonces, ¿qué pasa con estas asociaciones simbióticas y asociaciones? Bueno, la que ustedes más conocen y la más nombrada es la asociación de una leguminosa con una bacteria que es el Rhizobium, que es una asociación altamente específica, un patovar o una, no sé cómo la llaman porque no es patógena, pero bueno, un grupo de bacterias se asocia solo con un genotipo de leguminosa. La que se asocia con soja no se asocia con poroto, no se asocia con lenteja, no se asocia con garbanzo, no se asocia con nada que no sea soja. ¿Sí? Entonces, primer condición, que estén los dos tipos afines en el mismo lugar, que se puedan reconocer, como cuando ustedes van a un baile buscando una determinada persona, tienen que poder reconocerla, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿cómo se reconocen? Y bueno, la bacteria tiene un factor de transcripción NOD que envía una señal y la planta secreta determinados flavonoides. Cuando se juntan el NOD con el flavonoide dicen, ah, ahí estás, te vi, te reconocí. Una vez que esto se reconoce, se inicia la infección del pelo radical. Y una vez que se produce la infección del pelo radical, se genera la llegada del microorganismo al córtex de la raíz y ese córtex forma un nodo. ¿Cómo es esto con más detalle? Les voy a presentar al señor Rhizobium, que es feo como el solo, a mí no me gusta por lo menos, que cuando sientan los flavonoides por un tipo de atracción que ya dijimos, se va a encontrar codificado por el NOD con el flavonoide, va a empezar una multiplicación muy rápida por este reconocimiento. Esa secreción va a hacer que quede acercado al pelo, y el pelo lo primero que va a hacer es fijarlo, va a quedar pegadito, porque además de secretar flavonoides, secretan compuestos tipo lecitinas que hacen que la bacteria quede fijada a la punta del pelo. ¿Qué pasa? Esta bacteria, en contacto con el pelo, secreta triptófano. El triptófano es el precursor de una de las hormonas que tienen las plantas. Por lo tanto, la célula de raíz que sensa esta presencia de triptófano empieza a secretar esta hormona, que la vamos a ver, ¿sí? Empieza a secretar esta hormona y esta hormona obliga a curvarse sobre sí mismo. Como el pelo se curva sobre sí mismo, la bacteria queda más encerrada todavía. Y no le gusta. Como no le gusta, empieza a querer escaparse de ese pelo y de ese encierro. Y para poder movilizarse, ¿qué hace? El único lugar que tiene para escaparse es ingresar al pelo. Entonces secreta enzimas degradantes de la pared del pelo, que son poligalacturonasas. Y se escapa, pobre creyendo que se escapa, ingresando al pelo radical. Y se genera lo que ustedes ven acá en la fotografía inferior izquierda en amarillito, secreta lo que se llama un tubo de infección. Es decir, sale de la bacteria, se hace como una prolongación donde van los núcleos, donde va el núcleo, y migra hacia el córtex. Fíjense cómo viene llegando al córtex de la raíz, donde él creyó que se escapó. Cuando llega al córtex, tanto bacterias como hongos,
como en plantas verdes, todos tienen un grupo de hormonas que se llaman citocininas. Entonces, como hay un exceso de citocininas de esa hormona producida en conjunto por las propias de la raíz más las que viene trayendo la bacteria, la citocinina lo que promueve es la división celular, ¿sí?, de la parte cariocinética, pero no del citoplasma. Entonces se empiezan a producir células tetraploides y octoploides rodeadas de una sola gran membrana, ¿sí?, llegaron y empiezan a generarse lo que brilla es la bacteria, una cantidad de células, y fíjense que fíjense la proliferación en la superior izquierda en el corte, que está rodeado de unas células con una sola, como fuera membrana, por eso se lo llama, fíjense, en un corte de microscopía de transmisión, que tienen como una sola envoltura, por eso se lo llama un bacterioide, ¿sí? Un corte anatómico se llama bacterioide, porque es una multiplicación de rizoides, y en ese bacterioide que termina formando proliferaciones como que fuera un nódulo, un chichón, un grano, ¿sí?, es donde va a estar la nitrogenasa activa. Ahora, para que la nitrogenasa esté activa, ¿sí?, ustedes van a ver que van a ver esos nódulos, esas proliferaciones de la raíz de un color rojizo. Ese color rojizo, fíjense, que se ve cuando corto el nódulo, fíjense que puedo verlo blanco o en diferentes grados. En esto es cuando la nitrogenasa está más activa, se nos da la famosa LEG-hemoglobina. La LEG-hemoglobina siempre está en las plantas, pero fijando nitrógeno, tiene este color tan rojo. Y es un compuesto de doble síntesis. Lo sintetiza la parte hemo, la sintetiza la bacteria, y la parte LEG la sintetiza la planta. Y la característica de este compuesto rojo es que es terriblemente ávido de oxígeno. Por lo tanto, lo que hace es, cuando hay oxígeno, porque la raíz tiene que respirar, cuando va al nódulo queda atrapado en la LEG-hemoglobina y protege la nitrogenasa. Cuando está saturado de oxígeno, la LEG-hemoglobina toma un color rojo. Cuando no tiene oxígeno, que es de color incolor, no tiene color, perdón, y por eso vemos los nódulos blancos. Quiere decir que la nitrogenasa se llenó de oxígeno y dejó de fijar nitrógeno. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Fantástico. Dijimos que había otras. Esa es una. Hay otra asociación que es una asociación con Franquia, que es una bacteria filamentosa, por eso se la llama pareciera una actinomycete, que se hace con árboles. En general se asocia a hospedantes del tipo casuarina o el aliso del cerro, ¿sí? No es tan específica, forma unos tipos de vesículas con el hospedante, y se dice que son nódulos perennes, porque duran el tiempo que dure el árbol. Los Rhizobium se cosecha las hojas y el nódulo murió. Esto tiene importancia al momento de que se hacen las reforestaciones, ¿sí? Entonces es mucho más si pueden esta posibilidad. Y la otra asociación es la de las gramíneas con otro género libre, que es el Azospirillum. En realidad lo que pasa es que el Azospirillum se pega a la superficie de las raíces, y entonces amplía la superficie de absorción, pero además secreta el amonio muy cerquita de los pelos radicales. Entonces, como secreta amonio muy cerquita de los pelos radicales, la planta los toma con mucha más facilidad. No es que sea una simbiosis donde está incorporado a la raíz, como es el caso del Rhizobium. Él está pegadito, ¿no? Y las otras fijaciones dijimos que podían ser, por ejemplo, las cianobacterias o las cianofisias con hongos, y entonces vamos formando los famosos líquenes. Fíjense, la cianofisia, fíjense en esto, y esto que ven en la foto superior derecha, de un color más verde oscuro que pareciera más grande, ese es el esterocisto. ¿Se acuerdan que hablamos de que tenía como células diferentes?
hongos de cualquiera de sus tres tipos, líquenes de cualquiera de sus tres tipos, se puede unir a una briófita, a una hepática o a un antocero, ¿sí? Entonces se van a ubicar, en general se ubican en las partes inferiores de las hojas. Les muestro acá, esto es una hepática. Fíjense en los antoceros, cómo se ubica atrás, tienen como unos huequitos que se denominan domatías, ¿sí? Y ahí es donde se va a acumular todo lo que ven azul en la foto de la izquierda, son colonias de... Se pueden asociar a helechos, en este caso, fíjense, el heterocisto en la de inferior izquierda y las células vegetativas se asocian a un helechito que se llama solia y que en cuanto se junta con anabaena, fíjense cómo enseguida fija nitrógeno y se pone verde. En este caso, ingresa anabaena, que es otra de las cianobacterias, ingresa y fíjense cómo se ve una capa más azulada dentro de las hojitas del helecho. Se pueden unir a las gimnospermas y en este caso ingresan a las gimnospermas y ingresan en esos rizoides que tienen. Si ustedes se acuerdan, las cicadales tienen raíces y tienen como unos rizoides que son como unos dedos gordos. Son más de sostén y de traslado que de absorción de agua. Entonces, fíjense en la imagen izquierda, como al cortar los rizoides se ve que hay un círculo azul. ¿A ver? Bueno, esas son las cianobacterias dentro de los rizoides que están fijando nitrógeno. Si tenemos la epidermis, la corteza externa, las traqueidas, la zona azul, esto que ustedes ven acá, son las cianobacterias. Perdón, foto derecha, lo que dice CZ es cianobacterias, que lo van a ver con una formación diferente en estructura, fíjense que son diferentes células. ¿Sí? Y en cuanto a las angiospermas, se suelen hacer nódulos en los pecíolos de las hojas, normalmente en gunera, que es esta planta que ustedes la tienen que haber visto mucho en los parques, que tiene unas hojas muy grandotas, y lo que hacen es, también ingresan y hacen fíjense, las colonias de Nostoc, y en fotografía cómo se ven infectadas por cianobacterias. Bueno, la bibliografía, nitrógeno lo van a encontrar bien y a veces con demasiado detalle en todos los libros. Llegamos hasta acá. La clase que viene terminamos con la asimilación del resto de los elementos minerales, que es un poco más cortito, y terminada la clase, el lunes 13,